Amigos, muy buenas noches. Los saluda Ricardo Monteagudo desde Lima. Estamos con la compañía del doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana. Herbert, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Bueno, yo quería preguntarte de arranque, Herbert, aunque han pasado algunos días y bueno, no nos hemos visto, pero vale la pena hacer un enfoque general de tu parte del discurso presidencial, de los aspectos más saltantes a tu juicio. Bueno, yo creo que el discurso podríamos analizarlo desde el punto de vista formal y del punto de vista del contenido. Del punto de vista formal ha sido un discurso provocador. La mención a la Constitución del año 79 ha sido realmente una provocación. En segundo lugar, no se ha hecho el saludo protocolar que corresponde a los dignatarios que nos han visitado en el Perú. Hemos tenido un récord de invitados de gran nivel. Sin embargo, no se ha tomado el tiempo necesario para desde el podio del Congreso darles el saludo que corresponde a su alta investidura. En tercer lugar, creo que el mensaje ha sido muy ideológico, no se ha visto no ha sido un mensaje pragmático, como se dice, sino al revés, es un mensaje ideológico, no se ha echado mano a cifras ni a indicadores macroeconómicos y finalmente creo que ha dejado la sensación de enormes vacíos, porque ha sido corto, es un mensaje como nunca, muy corto, de 47 minutos, que contrasta con otras presentaciones de otros presidentes de la República. Es un mérito, Por ejemplo, el presidente Obama dio un discurso de 15 minutos, el presidente China otro discurso de 20 minutos, y yo creo que es un mérito que los políticos hablen poco, pero que den un mensaje claro y consistente. Ese es el tema de la forma. En el tema del contenido, ha reiterado el tema del nuevo contrato social, que es un tema que ha generado enorme polémica. El segundo, que ha señalado un nuevo rol del Estado, la economía, y aquí se ha señalado el CIMA, el tema de la línea de bandera, fortalecer Petroperú, etcétera, una serie. La participación de Electroperú en inversiones eléctricas, o sea, un nuevo rol del Estado. Pero sí lo que ha llamado la atención es la propuesta de los famosos consejos. Ha planteado, aparte del Consejo de Defensa Nacional que existe, ha planteado la creación del Consejo de Seguridad Ciudadana, que liderará el presidente, ha planteado el Consejo de Asamblea de los Presidentes Regionales y también ha planteado el Consejo Económico y Social. Esto con la finalidad de concordar los intereses y las políticas de las corporaciones, que en este caso son los sindicatos, la sociedad civil, los empresarios, etcétera, cada uno con sus representantes. Este tema ha generado también discusiones, porque si ya tienes el Congreso, que es el foro natural de debate de estos temas, donde se tienen que conjugar los intereses diversos que existen en el país, ¿para qué hacer fuera del Congreso? Él mencionó Consejo Económico Social sobre la base del Acuerdo Nacional. Exactamente. O algo así. Y el Acuerdo Nacional, como todos sabemos, no es vinculante. No es vinculante. En este caso sí va a ser vinculante. Entonces ya este es un tema muy complicado, que además estaría bajo el mando de él. Entonces es un tema muy complicado que ha generado mucha suspicacia. Y el otro tema que se ha discutido también es la gran cenicienta de la exposición, que ha sido el tema de la salud y la educación. En salud, evidentemente, hay vacíos, no ha dicho absolutamente nada. Y en educación tampoco, no se ha referido al gran cambio, la gran revolución de la educación que se planteó en la campaña, no se ha dicho absolutamente nada sobre el tema. Y en salud no se ha dicho cuál sería el norte que debería llevar la salud en el país, y solamente se ha remitido a plantear la construcción de 50 hospitales provinciales, en 50 provincias del Perú, las más pobres según el mapa de la pobreza, y por otro lado ha señalado el tema de fortalecer el primer nivel de atención y dar medicamentos genéricos a la población. Habló de desayunos y almuerzos escolares. En el tema de inclusión social y ha tratado varios Te lo menciono temas. porque también tiene que ver con salud. No, y también con educación. Con educación. Ha planteado aquí varios aspectos, ha planteado el desayuno y almuerzos escolares en los 800 distritos más pobres del país. Ha planteado también el Instituto Tecnológico para los reclutas del Ejército, para que cuando salgan se licencien del Ejército como soldados, tengan ya una profesión, ¿no? Un instituto. Luego ha señalado también el tema de
converger los esfuerzos sociales con la generación de un Ministerio de Inclusión Social. Todo esto es menos de lo que ofreció en la campaña, eso también hay que resaltar. Por ejemplo, el programa Pensión 65 ha dicho que va a ser sobre la base de 250 soles, sobre la base de lo que ya tenemos, que era la pensión que se tenía para la mayor edad. Y solamente en los 800 distritos más pobres del país, que no es todo lo que se había ofrecido en la campaña porque era una supuesta pensión, ¿no? Y en Perú existe la pensión mínima, que son 500 soles. Luego tampoco la beca 16, la beca 18, perdón, que era para los estudiantes de los colegios estatales, también se ha hablado solamente para los 800 distritos más pobres del país. En consecuencia, ha planteado sus temas de campaña, pero lo ha hecho de una forma mesurada, en menor a las expectativas que se tenía, como por ejemplo el sueldo mínimo. Se ha dicho que el sueldo mínimo sube a 750 soles, pero en dos tramos, un tramo en agosto y otro tramo hasta diciembre del 2012. En consecuencia es un tramo progresivo. Y por otro lado ha dado un mensaje claro también a la gente que tiene demandas. Dice, sigan con sus banderas en alto, ¿no? Pero lo vamos a hacer en modo progresivo. Y el otro tema ha sido, que sí ha generado algún debate, ha sido su propuesta de renegociación de los contratos. Y aquí ha dicho renegociación y renegociación. O sea, y se hace la renegociación porque en una risa sarcástica lo va a hacer él. ¿Esto qué significa? La renegociación en buen romance, que va a tener que sentarse con las mineras, con algunas empresas para discutir las cláusulas de sus contratos. Esto, de alguna manera, genera una incertidumbre, sobre todo cuando se habló sobre el nuevo contrato social. Y aquí el análisis no estaría completo si no vemos el epílogo. O sea, ¿qué pasó después del discurso? Evidentemente todo el mundo ha visto a nivel nacional la gran oposición que hizo Marta Chávez en el Congreso. La congresista fujimorista hizo un enorme despliegue de energías y evidentemente a Daniela Bogotá se le fue la asamblea porque él debió aplicar el reglamento que decía llamarle la atención con su nombre y apellido, señora Marta Chávez, guarde la compostura. Si seguía, decirle, señora Marta Chávez, por favor guarde la compostura, y si seguía, se suspende la sesión por 15 minutos, llamar al orden y sancionarla. Y ahí sí procedía todo el reglamento. Sin embargo, no aplicó el reglamento, al revés, pisaron el palito, la bancada nacionalista se convirtió en una portátil más y el Congreso se volvió un loquerío. Finalmente, ¿qué hizo Marta Chávez con su oposición? Adelantó el debate constitucional. Al siguiente día no se discutían los temas de la agenda, se discutían solamente la agenda que había puesto a Marta Chávez, que era la reforma o el cambio constitucional. Todos los medios se parcializaron, por un lado unos medios que decían que no a la reforma y otros medios que a la reforma, se generó toda una polémica, a tal punto que Imacén, en una encuesta, señala que el 38.3% de los peruanos quieren reforma constitucional, el 38.8% de los peruanos no desean reforma constitucional y defienden la Constitución del 93 y el resto de peruanos no les interesa. En consecuencia, ya en esa polarización no le queda otra sino que empezar la sanción de Marta Chávez. Se reúnen las bancadas, hacen una sesión extraordinaria y que aquí también generó una enorme polémica en la prensa porque no permitieron el ingreso de la prensa. Secreta, efectivamente. Se hizo una sección secreta, pero el reglamento del Congreso señala con toda claridad que la reunión secreta solo funciona para defensa nacional y orden interno, nada más. Y en este caso, la sanción de una congresista no puede ser secreta. Sin embargo, se dio ahí también un retroceso, se creó un nombre nuevo, la sesión reservada. O sea, no era ni secreta ni pública, como dice el reglamento, se creó lo que se llamó la sesión reservada, que hasta la fecha no se sabe de qué se trata. Sin embargo, lo cierto es que no se permitió el ingreso a la prensa y eso se interpretó como una mordaza, como un intento de evitar que la fuente de la información llegue a los medios de comunicación. Y esto, finalmente, ¿qué concluyó? Con un retroceso total de Ollantumala, que al primer Consejo de Ministros salgan los ministros, Salomón Lerner Guitis y 2 ministros más, a señalar que se ha firmado un pacto ético. ¿Y qué consiste el pacto ético? Significa el respeto a la Constitución, el respeto de las leyes, de los procedimientos, de la ley de transparencia y la rendición de cuentas. En buen romance, el Ejecutivo no piensa más en la reforma constitucional, por lo menos en el gabinete actual. Pero al otro día también, después de que se hace la votación, ocurrió algo interesante.
en la votación, la sanción de Marta Chávez solo tiene 72 votos. Hay que decirle a la gente que 66 votos es la mayoría absoluta del Congreso, es el 50% más uno, y solo obtuvo 72. La bancada de Alianza por el Gran Cambio, de PPK, se abstuvo. Y la bancada de Castañeda Locio, de la Seguridad Nacional, Martín Belaúnde pidió un cuarto intermedio para decir que no se le sancione. Y en ese cuarto intermedio se negoció la sanción. ¿Y cuántos votos obtuvo después de toda esa negociación? 72 votos. Para modificar la Constitución necesita 87 votos. En consecuencia, no le alcanzan los votos para modificar la Constitución. ¿Y qué hace Freddy Otárola, el vocero de Gana Perú? Dice, señores, el Congreso de la República ya no se abocará a la reforma constitucional, nos resignamos a ello y ya no tenemos los votos suficientes. No es la prioridad de nuestra agenda. No es la prioridad de nuestra agenda. En consecuencia, no es prioridad del Ejecutivo, no es prioridad del Legislativo, y Marta Chávez sancionada como símbolo, ¿no?, para los sectores más radicales o el ala radical de Gana Perú, que se ha sancionado a Marta Chávez, pero Marta Chávez y el fujimorismo le puso paralé a Ollantumala, y evidentemente la propuesta del nuevo contrato social del discurso y todo ello ha quedado como segundo plano. Ok, vamos a unos cortes comerciales, doctor Herbert Cuba, interesantísimo análisis, y regresamos. Bien, muchas gracias Herbert Cuba por el interesantísimo análisis desde una perspectiva realmente nueva de lo que ha significado todo este debate inicial con motivo de la asunción del mando presidencial, que ha significado un buen romance dejar el tema de la reforma de la Constitución o de una nueva Constitución probablemente para más adelante por la voluntad de claro, solamente tendría el presidente Ollantumala dos alternativas. Una sería a través de una sentencia que existe en el Tribunal Constitucional, en el cual señala pues que se puede convocar a una asamblea constituyente. Pero una asamblea constituyente le va a tener al presidente por lo menos 3 años. 3 años en el debate constitucional, de la regla de juego, el tema de la economía, etcétera, y eso evidentemente es incertidumbre con un país polarizado, porque la oposición tampoco va a ser manca, van a decir que no, entonces en un país polarizado no existen las condiciones para esa constituyente, salvo mejor parecer o salvo que cambie el escenario, el contexto a diciembre, al próximo año. Pero ese es un escenario todavía válido. En el Congreso de la República te requería 66 votos y luego referéndum. Y los 66 votos no los tiene porque su aliado, que es el toledismo, no le ofrece la garantía del voto militante. En consecuencia, él tiene sí 47, pero no llega a 66 tampoco. Con lo cual, por la vía del Parlamento con el referéndum creo que no procede, los 87 votos para no hacerlo con referéndum sino directamente el Congreso tampoco los tiene, y la vía constituyente generaría mucha inestabilidad política y polarización en el país. Lo han analizado ellos muy bien, ya lo dijo el presidente del Consejo de Ministros, no se debate más el tema, ya lo dijo también el vocero de Gana Perú del Congreso de la República, no es agenda para el Congreso de la República, y en consecuencia ahora se debaten ya los temas domésticos de la administración. Y lo que ha habido es más bien el día jueves, ¿no es cierto? Lo que se ha debatido es la elección de las comisiones. Y ahí se ha decidido qué comisiones hay. Y aquí sí, creo yo que, no sé si ha sido inocencia, no sé si ha sido magnánimes, una excelente negociación. Gana Perú ha obtenido las comisiones que aseguran la estructura central del Estado. Así, permíteme mencionarlas rápidamente, ¿no? Gana Perú tiene Constitución y Reglamento, Energía y Minas, Presupuesto y Cuenta Nacional de la República, que es fundamental, Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores, Transportes y Comunicaciones, Comercio Exterior y Turismo, Inteligencia, Inclusión Social, que es una nueva comisión. 9 comisiones, y el resto de comisiones, digamos, no tienen pues la importancia que tienen todas estas, ¿no? Defensa, clave, Inteligencia Nacional, clave. Presupuesto es prácticamente lo que va a hacer el Estado, la programación de las actividades que va a hacer el Estado. La defensa del consumidor, y están los organismos reguladores, que es clave para el gobierno para poder ver el tema de los precios a los consumidores.
y transportes y comunicaciones tienen que ver con las licencias de los medios de comunicación, con las licencias de la radio, la televisión, etcétera. O sea, tiene todo el poder en sus manos. Evidentemente, yo no sé si ha sido inocencia de los demás partidos políticos por no juntarse con el fujimorismo, porque todavía como que todos están contra el grupo de Keiko. En consecuencia, no han podido negociar con Keiko, con la bancada, con los 37 congresistas, para hacerse de mejores comisiones. O puede ser, digamos, una postura, digamos, magnánime por tratarse el primer año, ¿no es cierto? Puede interpretarse también de esa manera. Pero ojo, la Comisión de Inteligencia Nacional es para 5 años. Ya. O sea, ahí ya no pueden recuperar, ahí ya perdieron. En el caso de defensa sí, es anual y las demás comisiones. Sin embargo, hay la tendencia de que en defensa e inteligencia se queden todo el tiempo. Presupuesto es una comisión más especializada. O sea que ahí yo creo que han sido magnánimes, pero creo que se les pasó la mano. Yo creo que debieron dar un mejor equilibrio al Congreso. Aquí Alianza por el Gran Cambio debió dar Solidaridad Nacional, fujimorismo, debieron tener un mejor acuerdo para lograr un Congreso mucho más equilibrado y que no tenga la balanza total del Congreso del oficialismo. De acuerdo. Bueno, entrando ya, ahora sí, doctor Cuba, a temas vinculados con el sector salud, ¿no? Yo quisiera volver a plantear un poco la propuesta esa de los 50 hospitales que ha ofrecido construir. Mire, aquí también es una cosa interesante, ¿no? Nadie de los que ganaron las elecciones con Gana Perú conduce el Ministerio de Salud. Hoy día nos hemos dado con la sorpresa de que el ex árbitro de fútbol y ex alcalde del distrito San Borja de Lima, que para la gente de provincias debe saber que San Borja es un distrito de clase media alta de Lima metropolitana, este alcalde que hizo una gestión de los municipios saludables, que creó los famosos preventorios junto con Elmer Huertas y el grupo de Carlos Vallejo Soroguren en la municipalidad de San Borja, es ahora el nuevo ministro de Salud. Y el nuevo ministro ha tenido por lo menos declaraciones simples, pero bien contundentes. La primera de ellas es que no habrá cambio en las reglas de juego en el sector salud. En otras palabras, continuaremos con la misma ley de aseguramiento universal, seguiremos con las leyes básicas que se generaron en el gobierno del aprista, de la reforma en salud. La transferencia a la municipalidad de los servicios de salud de Lima Metropolitana continuarán, además con la experiencia que él tiene del gobierno municipal, continuará el proceso de la cogestión de los gobiernos regionales con los municipios distritales de la salud. Y, por otro lado, también, días de hoy ha salido ya la norma en relación a la acreditación de los colegios para la transferencia a las municipalidades. En consecuencia, el eje central en salud por lo menos se mantiene. Ha designado a un secretario general que tuvo en la municipalidad de San Borja, es un abogado experto en temas de desarrollo de recursos humanos, lo ha designado como su asesor principal y en consecuencia se va a enfocar, según él, ya con esta regla de juego puestas en el tema de mejorar la prevención, obvio, ya sabemos por qué, y también va a mejorar la atención primaria y va a luchar porque los medicamentos genéricos sean de calidad. Propuestas muy mínimas, aspiraciones pequeñas, y esperamos que a fines de mes, cuando el ministro se presente al Congreso de la República, ya nos afine por lo menos un plan de lo que se va a hacer con mayor detalle, y además en qué provincias del Perú va a construir los 50 hospitales. Estaremos atentos a eso. Eso es importante, porque evidentemente existe una expectativa en la población por la mejora de sus servicios de salud, sobre todo en los lugares de provincia, lugares más alejados, que representan la población más pobre, y como todos sabemos, el 25% de la población más pobre del Perú no tiene servicios de salud. Una pregunta de repente un poco ingenua. ¿No ha habido ningún síntoma de que haya alguna vinculación, digamos, con médicos de Venezuela o de Cuba, ¿no? Bueno, parece ser que se le va a complicar un poco la cosa al presidente porque la orientación que ha tomado este debate adelantado del tema constitucional ha dejado pues sinsabores dentro del propio movimiento de Gana Perú. Además, Alberto Tejada no es un hombre de izquierdas, es un hombre de derechas, y en consecuencia ya existe una misión cubana trabajando en el Perú,
el ministro Óscar Ugarte fortaleció los lazos con Cuba. Es posible que Alberto Tejada los continúe, pero mucho me temo que no sería con la expectativa que se tenía. No al nivel de Bolivia. No al nivel de Bolivia ni de Venezuela, donde prácticamente los cubanos médicos eran más que los médicos de la zona. Sin embargo, yo creo que definitivamente en el Perú se necesita mejorar la oferta médica y evidentemente que no necesariamente el tema cubano debería continuarse, salvo para los lugares más altos del país, ¿no? De acuerdo. No, siempre es bueno comentar estas cosas. Hemos conversado muchísimas veces sobre la necesidad de más médicos en nuestro país, ¿no es cierto? Es una necesidad imperiosa que tenemos. Claro, el problema que se presenta aquí es que ellos, si vienen una misión extranjera a apoyarnos, la misión debe ir a apoyarnos en los lugares que nosotros tenemos necesidad, ¿no es cierto? Que son las Alto Andina, las provincias alejadas, que no tienen médico. Pero si van a venir a Lima, o a las capitales de provincia como Chiclayo, Arequipa, etcétera, lo que ocurre es una competencia, porque evidentemente ellos vienen pues finalmente para romper a los gremios, para hacer una actividad en el fondo antigremial, anticolegial, y eso evidentemente es muy complicado. Al menos esa es la experiencia que hay en Venezuela. La Federación Médica Venezolana hizo incluso una huelga nacional para rechazar la injerencia de los médicos cubanos, porque evidentemente ellos entraban a reemplazar y a competir con los médicos en los lugares que estaban los médicos venezolanos. Caramba. ¿Por qué? Porque querían obligar a los médicos a rebajar sus condiciones salariales, sus condiciones de vida de los médicos venezolanos. Y esto evidentemente era lo que la expectativa que los médicos peruanos estemos alertas sobre el tema. De acuerdo, muchas gracias, doctor Herbert Cuba. Vamos a unos cortes comerciales y viene Carlos Franco Pacheco, con quien conversaremos seguramente desde otra perspectiva, también temas de actualidad política, entre ellos, naturalmente, el mensaje presidencial. Regresamos.